Buenos días. Bueno, vamos a iniciar. Les decía ya que el cuarto periodo que iniciamos hoy, 7 semanas. ¿Y qué vamos a hacer en estas 7 semanas? Bueno, la unidad 8 trata de medidas de dispersión. Y las medidas de dispersión es un tema del área de matemática llamada estadística. Pero vamos a repasar unas partes de esta área que es respecto a la organización de la información, presentación mediante gráficos, eh, medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Ocurre que esto el año pasado, no, este año, en la prueba de diagnóstica, mis logros de primer año vino bastante. Así como de esos otros temas que hemos visto, yo les sugeriría que en vacaciones, si pueden darle una revisada a todos esos contenidos, pues que lo revisen. Y de esta área de la matemática, de esta última unidad, también que repasen. No es complicado, pero es necesario manejar algunos conceptos que están por ahí. Bueno, ¿cómo vamos a evaluar este último periodo? Siempre 2 laboratorios, uno del 15%, que viene ahí por el 17 de septiembre, y el segundo que es a finales como el 27 o 30 de septiembre, por ahí, que es bueno, el primero 15% y el segundo 20%. Y el otro 35% ustedes saben que es el proyecto, la finalización del proyecto. Hoy van a tener 6 semanas, poquito menos, quizás 5 semanas, para embellecer ese proyecto. Tiene que quedar una cuestión bien hecha. De acuerdo, así es que a ganarse eso, yo pienso que hoy sí saben qué es lo que van a hacer. Hay que hacerlo muy bonito, el diseño, el dibujo, qué es todo lo que va a contener, el tipo de cerca que va a tener, cómo va a ser, la van a dibujar y van a describir qué materiales van a poner. Van a decir es una cerca de malla metálica, eh, de tanto de alto, de tanto largo, una puerta de acceso de tanto. Procuren que sea lo más funcional posible. Y con lo de la piscina, yo quiero que se concentren porque hubieron algunos en el avance que entregaron para el periodo anterior que pusieron que la piscina debe tener 50 metros de largo. Si ustedes ven las medidas del terreno, no tienen eso, tienen mucho menos. Pues no puede ser que no hayan leído ni el detalle de tarea. Y es donde aparece. Aparece como ejemplo una piscina olímpica, pero está bien claro que la que van a hacer es una piscina semiolímpica y esa tiene otras medidas. Bueno, algo bonito que apareció también ahí en los trabajos anteriores fue que describieron que una piscina de estas lleva ciertos carriles. Algunos pusieron que son imaginarios, otros que llevan una cuerda muy liviana. Muy liviana es la cuerda que separa los carriles y que lleva una banqueta que es desde donde se lanzan los deportistas, los nadadores. ¿Y qué más? Esas fueron de las cosas bonitas que aparece. Lo otro es que deben considerar un espacio
eh, que donde va el equipo de bombeo y todo eso, de filtrado y todo, deben considerar ese espacio. Quizás no es necesario que describan que va en detalle el equipo que va a estar ahí, solo van a decir una bomba para filtrado de agua con filtros y purificación de, bueno, la purificación del agua se hace con químicos, ¿ya? Y no es necesario que le pongan que es a 220, que todo eso, sino que una estación de servicio de mantenimiento, ahí sí pueden poner las medidas porque eso tiene que ver con el espacio que se tiene, ¿ya? Y el dibujito, ¿verdad? Que sea bonito, que van a aplanar, van a sacar, si es posible, calculen por ahí los metros cúbicos, por eso, porque eso sí les compete, los metros cúbicos de tierra que van a desalojar. Eso sí les compete, ustedes pueden hacer eso. Encontrar el volumen de, de eso que van a desalojar. Algunos se les ocurrió la idea de poner un muro de contención en la parte de abajo y sacar el nivel de la parte de arriba. Pero ahí, contrario a sacar tierra, tienen que vertir tierra para sacar el nivel. O también a alguien se le puede ocurrir hacerlo a la mitad, ¿verdad? Bajar la mitad de un lado y esa mitad tirarla al otro lado y hacer un medio muro de contención. Eh, bueno, ahí depende de su creatividad. Cualquier cosa, ustedes me dicen para explicarles algo más. En alguna de las clases me pueden decir, o si les parece que hagamos una jornadita así con alguien, una videollamada, pues la hacemos y les explico más, ya un poco más eh, particularizado, ¿verdad? Personalizado, ¿de acuerdo? Así que cualquier cosa, cualquier duda me la hacen saber y pues aclaramos. No sé si queda clara la forma de evaluación, porque esto del proyecto va a ser el 35%. Y recuerden, 2 exámenes siempre cortos, en línea, siempre en la plataforma, 15% y 20%. ¿Qué será? El primero será de organización de la información y presentación de la información, gráficos y un poco de medidas de tendencia central. Y en el segundo, continuamos con las medidas de tendencia central y con las medidas de dispersión, que es lo que más me interesa en este final de año. Eh, Me interesa que vayan preparados para que se enfrenten a su primer año de bachillerato, que es un poco más pesado, y que tengan más herramientas para pues, para salir mejor, salir bien. No quiero que los profes de primer año me estén diciendo, mira, estos niños que nos ha enviado no están bien preparados. No me gustaría escuchar eso. Pienso que ustedes no tienen mayor responsabilidad que esto y que deben dedicarse a tiempo completo. ¿O no es así? Si no es así, me dicen. Bueno, jovencitos, ¿alguna pregunta con lo que he explicado hasta ahorita? Si no, iniciamos. No comprendí muy bien a qué se refería a continuar con el proyecto de la piscina. Ah, que solo entregaron un borrador del proyecto, ¿verdad? Hoy lo van a detallar ese proyecto, van a hacer el dibujo, van a decir la forma de bajar el terreno allí para poner una piscina en una parte completamente horizontal, como es un terreno inclinado. Van a bajar el nivel de tierra. Si ustedes quieren, botan un poco, o si no, puede ser que eh, de la mitad
en la pendiente hacia arriba, nivelen y que esa tierra se venga a la mitad de abajo. Y pueden nivelar ahí con un muro pequeño de contención en la parte inferior. Esto implicaría no bajarlo todo, pero sí deben hacer un cálculo de cuánto de tierra van a quitar. Y esa es una competencia matemática porque es un volumen. Ustedes pueden calcular volúmenes. En ese caso sería una pirámide. Es un sólido geométrico de base rectangular y tiene una cara, dos caras triangulares y dos rectangulares. Casi es una pirámide. O podríamos decir que es una pirámide. Ya es un sólido geométrico un poco extraño. Pero que puede calcular el volumen, sí se puede. Sí se puede. Ustedes ya están en la capacidad de hacerlo. El año pasado lo hicieron. Cálculo de volúmenes de sólidos geométricos. Y pueden hacerlo. Yo les decía porque alguien puso en el proyecto, como anteproyecto, en el prediseño, ¿verdad? Puso que ellos iban a tirar un muro de contención y en lugar de botar tierra, van a vertir tierra. Es decir, rellenar la parte esa que no tiene el terreno ese. Vas a hacer un muro de contención y tirar, vertir tierra, poner tierra y sacar el nivel horizontal. Pero habíamos considerado sacar toda la tierra, ¿verdad? Pero podría ser sacar la mitad y vertirla en el otro, en el hueco que queda. Y así no se va a conseguir tierra ni a botar por otro lado. Ya, entonces, pero eso implica un murito de contención a la mitad. Y luego la cerca, que es viable también. Y ya una vez teniendo el terreno plano, pues hace todo el diseño, ¿verdad? En el diseño, lo que debe contener las medidas que va a quedar la piscina, recuerden que es semiolímpica. Es semiolímpica. No es de 50 metros por 25 como aparece ahí en el detalle de tareas. Yo ahí le puse el de una olímpica, pero la que ustedes van a diseñar es una semiolímpica. ¿Ya? Entonces deben averiguar bien las medidas de los carriles, las medidas de las banquetas desde donde se lanzan los deportistas. Debe contener también un como espacio para vestirse, para cambiarse, el espacio donde va a estar el equipo de bombeo. Alguien consideró una grada por ahí. Ahí depende de la imaginación de ustedes. Y una cerca para evitar el ingreso de animales, ¿verdad? Se supone que ahí no deben andar animales, porque no van a querer andar nadando con la canela, que es la perrita que anda aquí en el colegio, ahí, ¿verdad? No van a querer ustedes andar con la canela ahí a la par, nadando. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea. No sé si respondo, Gustavo, tu pregunta. Sí, profe, gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna otra duda? Profe, Dime. perdón, ¿cuándo entregaríamos ya finalizado el proyecto? Creo que está para el 30 de septiembre, porque luego tenemos una semana más de clases y la siguiente semana de octubre son exámenes ya, finales. Creo que ahí por el 20 algo, 22, 23, no sé, no me recuerdo bien,
estamos terminando. Entonces, ese proyecto tienen que terminarlo ustedes, tienen que entregarlo. Si no es a finales de septiembre, es a principios de octubre, pero en los primeros días de octubre. ¿Ya? Bien detalladito ese diseño, ¿verdad? Todo lo que entregaron anteriormente, los objetivos y todo eso, la descripción. Y ahora el diseño perfectamente explicado, con el tipo de cerca, todo lo que les acabo de mencionar. ¿De acuerdo? Bien, comenzamos entonces el periodo 4. Recuerden que solo son 7 semanas, hagámoslo bien, sé que estamos cansados algunos de estar en la casa, encerrados, pero ya es el último esfuerzo durante este año y ojalá, primero Dios, las cosas cambien para el siguiente y estemos aquí en el colegio. Bueno, voy a compartir pantalla. El nombre de la unidad es medidas de dispersión. No lo he puesto ahí, pero esa es la unidad 8. Son 8 unidades en 9º grado. Quisiera, antes de iniciar, decirles que vamos a iniciar con un proceso ¿cómo se llama?, de refuerzo académico durante este periodo para quienes no obtuvieron buena nota en la prueba de diagnóstica, y no solo en la diagnóstica, algunos y algunas que han venido con notas bajas en los 3 periodos anteriores. Y también voy a tomar en cuenta aquellos y aquellas que no quieren participar para nada. Hay entre ustedes muy buenos estudiantes que están participando, están preguntando y qué bueno, a mí me encanta que pregunten, me encanta que no se queden con esas dudas, pero hay quienes, de hecho en una clase de ahora, terminamos la clase y quedaron ahí. ¿Qué me hace pensar a mí con esas personas? Que encendieron la computadora o el teléfono, entraron a la clase, se durmieron o le pusieron a ver televisión o a saber qué, jugando o a saber qué, pero dejaron ahí la sesión abierta. Micrófono apagado, y como cámara no se puede, no se veía nada, ni se escuchaba nada. ¿Ya? ¿Cuánto aprendieron en esa clase? No creo que sea mucho. A excepción de que lo que estuvieran haciendo fuera interesante, ¿verdad? Pero no creo. Si le dan prioridad a otras cosas, pues no estamos bien. Entonces, las personas que se quedan así, que no contestan, no participan, pues la vamos a tener el día sábado. ¿De acuerdo? Bien, comenzamos. Medidas de dispersión. Vamos a revisar así un poco en detalle, no mucho. ¿Qué es la estadística? ¿Cuáles son los métodos? Bueno, las ramas, los conceptos básicos, los métodos que utiliza para recolectar, organizar, presentar y analizar la información. Hoy, cómo recolectar, bueno, algunos conceptos básicos, cómo recolectar, o la recolección, la organización más que todo, y la presentación de información. Vamos a ver qué tanto avanzamos. De acuerdo. Bien. Una especie de introducción. La estadística, esta área de la matemática, es sumamente importante en la sociedad. La utilizan
prácticamente todas las áreas de las ciencias. Las ciencias sociales la utilizan muchísimo, porque si no, no pueden investigar. Las áreas de mercadeo, lo utiliza muchísimo, muchísimo el mercadeo para hacer estudios de mercado. El Estado para saber cómo están los datos, cómo están las cosas. Instituciones de análisis, las agencias encuestadoras que utilizan para hacer análisis económico, político, social de los países, de los gobiernos, de los estados, ¿ya? En todos lados se utiliza la estadística. Y si ustedes observan en prácticamente todas las áreas de las ciencias, lo van a utilizar, lo van a encontrar. Bueno, en los medios de comunicación, en los medios impresos, se utiliza. El periodista cuando quiere transmitir cierta noticia, presenta tablas de datos, gráficos. Ahora, no podemos pasar por esto sin saber leerlos, interpretarlos, hacerlos, construirlos. ¿Qué significan los datos? ¿Qué significan los gráficos? Entonces, están obligados a saber eso. Entonces, pues no vamos a dejar pasar estas 7 semanas sin aprenderlo. ¿De acuerdo? Yo esperaría que ustedes estuvieran completamente de acuerdo conmigo. ¿De acuerdo? Bueno. Todo comienza con datos numéricos, un dato. Por ejemplo, si estuviéramos interesados en saber para el próximo año, ¿qué les interesaría tener de comer allá en la cafetería? Pudiéramos hacer una encuesta y poner unas cuantas opciones y ver las preferencias. Ahí estaríamos haciendo un estudio de mercado. Y comienza con un dato, ya sea cualitativo o cuantitativo. ¿Que van a salir datos numéricos? Sí. Por ejemplo, si alguien prefiere ensalada o comida casera, el plato va a estar definido así, pero vamos a tener datos numéricos. ¿Cuántos prefieren cada plato de esos? Y eso es estadística, eso es recoger datos, encuestas. Y ahí inicia. Fíjense que el estudio de la estadística no es una ciencia tan vieja, tan antigua, es relativamente nueva. Y mediante, pues, el estudio, la implementación de los métodos estadísticos es como se logra ir haciendo una base teórica, documental de los fenómenos que ocurren en la sociedad, ya sean económicos, políticos, puramente sociales, que tiene que ver con todas las áreas, ¿ya? Entonces, se va documentando. Si uno quiere investigar sobre algo, recurre a las estadísticas y ahí están los datos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué es la estadística? Ciencia que trata de la recopilación, organización, presentación, análisis e interpretación de datos numéricos con el fin de realizar una toma de decisiones. Fíjense qué interesante. Recopila, organiza, presenta, analiza e interpreta datos numéricos. Aquí la estadística se divide ya en 2 áreas.
Una descriptiva describe todos los datos numéricos, los recoge, los organiza, los presenta, calcula indicadores, ¿ya? Y eso le lleva a hacer un análisis de esos datos, a interpretarlos y a tomar decisiones. La primera parte es estadística descriptiva, la segunda se llama estadística inferencial. ¿Qué es lo que aparece ya aquí? Aquí aparecen dos ejemplos de cómo la estadística viene inmersa en la vida cotidiana. Bueno, el gobierno la utiliza, las empresas privadas la utilizan, las instituciones del Estado la utilizan. Quienes la utilizan bastante son los sociólogos, los mercadólogos, los médicos, basado en estadística, todo. Y la toma de decisiones lleva a eso. ¿De acuerdo? Les decía que se divide en dos, estadística descriptiva y la estadística inferencial. La descriptiva se refiere a los procedimientos empleados para organizar, presentar, resumir y describir la información numérica obtenida de una parte de la población o de toda la población. ¿Ya? Bueno, es la estadística descriptiva la que elabora cuadros y gráficos y calcula índices, ciertos índices, para darle estas herramientas a la estadística inferencial que tiene sus propios métodos, ¿ya? De prueba, con ciertos grados de acertabilidad, de confianza, para utilizarlos para poder tomar decisiones. ¿Ya? Fíjense que esto se vuelve bien interesante. Hay un ejemplo aquí que aparece. El ejemplo 2. Bueno, el jefe de mercadeo en cierta despensa quiere saber si cierta marca de vino va a ser rentable, si le va a gustar al consumidor, si lo va a comprar. Entonces, lo que hace es lo que hacen en todos los súper que dan degustación. Toman una muestra de todos los consumidores que llegan a ese lugar y le dan que pruebe. ¿Ya? Entonces, en esta despensa de don Fabián, la muestra que toman es de 1265, prueban la marca de vino y le preguntan, la entrevistan, la encuesta, y le preguntan si le gusta y si la consumiría, si la compraría. Y de esos 1265, 759 dicen que sí. Entonces, esta persona, el jefe de mercadeo, le dice al dueño, aquí están los datos. Y de estos 1265, 759 dijeron que les gusta y que lo compraría. ¿Qué creen ustedes que va a pensar el dueño de la empresa? ¿Alguien podría decirlo? Si alguien de ustedes fuera dueño de esa empresa, ¿qué decisión tomaría? Hola, hola. Gustavo, ¿qué opinión tienes, Gustavo? Se nos durmió Gustavo. Diego Espinosa.
Buenos días, profe. Hola, buenos días. ¿Qué harías con esa información si fueras el dueño de la empresa? Yo pondría el vino porque pasa más de la mitad, eso es algo bueno, pero poco a poco, por si acaso, para no perder en caso de que no le guste. Correcto, buena decisión. Buena decisión. ¿Alguien más? Eduardo Mía. ¿Qué piensa Eduardo Mía? Hola Mía. Perdón, estaba muteado. Sí, yo pienso que está bien la opinión de Diego, Diego. ya que la mayoría de los consumidores le gustó y que si se puede empezar con un ingreso pasivo, pueden ir generando más y tal vez más consumidores pueden ir probándolo y gustando y así generar más. Se va viendo la demanda, ¿verdad? Sí. Del producto. Ujú. Correcto. Fíjense que así es como es como trabajan las empresas y le encargan siempre al departamento de mercadeo que haga lo suyo, ¿verdad? Que averigüe si ese producto le gusta y pues el negocio de ellos es ganar. Y van a ganar con la gente consumiendo. Y si le gusta, pues se lo tiene y saben que lo van a comprar y que le van a generar la ganancia. Así es como se utiliza la estadística, esta área de la matemática. ¿De acuerdo? Fíjense que en el proceso ese de esa empresa pasa por recolectar la información y hacer el análisis, en este caso un análisis bastante pequeño, eh, para probar que sí se va a obtener ganancia. Entonces ya el comerciante decide, voy a introducirlo. Y una buena forma es irlo introduciendo poco a poco, para no quedarse con algún inventario, como dice Diego, ¿verdad? Entonces irlo metiendo poco a poco y mucha más gente se va a ir dando cuenta y lo va a ir consumiendo. De acuerdo, entonces la estadística descriptiva genera los datos y la estadística inferencial toma decisiones, tiene sus propios procesos y toma decisiones. Bueno, nos vamos a meter mucho más nosotros en la estadística descriptiva, pero es bueno que sepan qué es la estadística inferencial, donde va a estar su campo de acción. Y alguna idea les queda con ese ejemplo. Bueno, continuamos. Conceptos básicos. Hay una serie de conceptos básicos en esto de la estadística. El primero, y que no se puede dejar de hablar de ello, es el de población. ¿Qué es población? ¿Qué es la población? Son esos 1.200 consumidores a los que se les dio esa prueba. En realidad, pudo haber sido toda la gente que llega a comprar ahí, esa población. Y del total de gente que llega a comprar a ese lugar, 700 y algo le gustó. Entonces la población podría ser esos 1.000, esa totalidad de individuos. ¿Ya? El conjunto completo de individuos, a eso se le llama población. ¿De acuerdo? Las poblaciones pueden ser finitas o infinitas. Yo creo que no necesita tanta explicación estos dos conceptos. Finita, pues se pueden contar. Infinitas no se pueden contar, aunque en estadística infinito no es una cantidad así como el infinito en los números reales, ¿verdad? Sino esto depende de los recursos que se tengan. Por ejemplo, si a una empresa le encargan encuestar a los 6 millones y más de salvadoreños,
Eso requiere un recurso muy elevado, económico y recurso humano incluso. Entonces, consideraríamos que esa población es como infinita para los recursos de la institución que haría el estudio. Entonces, ¿qué hace la empresa, la encuestadora? Selecciona una muestra, ya, parte de la población. Solo que esa muestra tiene que tener las características de la población. ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué es importante? Porque podríamos sesgar la investigación hacia uno de los extremos que se tienen. Por ejemplo, si la opinión es sobre la preferencia de un partido político, no nos vamos a ir a meter a un mitin del partido a preguntar, porque todos van a decir que sí. O nos vamos a ir a meter al mitin del partido contrario. Allá todos van a decir que no. Entonces vamos a buscar un lugar más neutral. Generalmente las encuestadoras se ubican en los lugares públicos, donde pasa todo tipo de gente. Y le piden a la gente, mire, ¿me puede ayudar con esta encuesta? Y alguna gente se ofrece, ¿verdad? Y lo hace muy amablemente. Pero también es parte de la selección de la muestra, ¿ya? Esa muestra debe tener lo que ya les dije, las características de la población. Si nos vamos solo a un lado, no hay características y por lo tanto la muestra no es representativa a cualquiera de los lados. Y si nos vamos a un terreno más neutral sí se consideran características de la población, porque ahí pasa todo tipo de gente, de uno o de otro bando o de un bando neutral. Ya, de los indecisos, dicen los encuestadores en cuanto a política se refiere. Bien, entonces aparece ese concepto de muestra. Una muestra es un subconjunto o parte de la población. Población es el total. Aquí hay algunos ejemplos. Total de glóbulos rojos que tiene una persona normal. Conjunto total de árboles de café que se encuentra en una parcela abajo. O de cualquier otro tipo de árboles. Las estaturas en centímetros de los alumnos de alguna institución o de algún nivel educativo de cierta institución. ¿Ya? O de todos, más bien, de todos, los del nivel. Y muestra sería seleccionar un poquito de cada uno de los grupos. Y esa selección que sea al azar. No vamos a ir, vamos por este, por este, por este. No, para nada, tiene que ser al azar. Uno puede venirse a los números de lista y seleccionar los números de lista. Incluso en las calculadoras hay una tecla, una función que se llama random. Es número aleatorio, random. Con ese tecla ustedes la presionan y les aparece cualquier número. Un número que, entre todos, cualquier número. ¿Ya? Decimales generalmente. Y si lo quiere uno entero, lo multiplica por 10, por 100, por 1000. Y ya lo tiene entero. ¿Ya? Bien. No sé si quedan claros los dos conceptos, población y muestra. Sí, pero Vale. Continuamos. La estadística inferencial utiliza bastante las muestras para determinar datos, recoger datos, organizarlos, presentarlos, obtener índices y aplicar otros procesos para la toma de decisiones. La estadística inferencial lo hace así. Y les decía que el criterio es generalmente económico, recurso económico, recurso humano. Porque si se
va a trabajar con toda la población, pues es imposible. Es imposible. O muy complicado. Muy complicado. Incluso imposible para las finanzas de las empresas que lo hacen. Entonces se vuelve imposible. Bien. Otro concepto es el de variable. Este concepto es sumamente importante. Se trabaja todo el tiempo con variables. ¿Y qué es una variable? Bueno, es una característica común observable en los individuos de una población. Acá, por ejemplo, podríamos hablar en nuestro colegio de la población estudiantil. De esa población estudiantil podemos hablar de variables. Hay varias. Y de ahí viene el concepto, varias. Bueno, hay muchas variables, pero variable, el concepto viene de que cambia de valor. Por ejemplo, las estaturas. Las estaturas están cambiando de valor, ¿verdad? Si nos venimos desde los chiquitines hasta los más grandes, incluso en los grupos semejantes, iguales, esto de la variable, pues, toma valores diferentes y por eso es que se llama así, ¿verdad? Variable. ¿De acuerdo? Las estaturas en un grupo de jóvenes, en una sección, son diferentes. ¿Ya? Y no digamos entre los niveles, ¿verdad? Son completamente diferentes. Entonces, cualquier característica común observable en los elementos, en los individuos de una población, a eso se le llama variable. Hay de dos tipos. Existen de dos tipos. Las cualitativas, que se refieren a cualidades o atributos, y las cuantitativas, números. Ejemplos de cualitativas. El gusto por los colores. No todos les gustan los mismos colores. Las preferencias en cuanto a deporte. Las preferencias en cuanto a comida. En cuanto a sabores. ¿Ya? En cuanto al tipo de ropa. Y las hay, bueno, si nos vamos extendiendo a otros tipos de poblaciones, no solo a la población estudiantil, incluso en la población estudiantil hay una variable que se llama sexo. ¿Ya? Niño, niña. Ahí está ese. En los adultos, estado civil. Esa es una variable cualitativa. Toma cualidades como valores de la variable o atributos. Y las cuantitativas son esas que toman valores numéricos. Por ejemplo, las estaturas. ¿Ya? Por ejemplo, el número de estudiantes por sección. Esa es una característica numérica. Las notas, una característica, una variable numérica. Ya el peso es otra variable numérica. ¿De acuerdo? Estas variables cuantitativas se dividen en dos, las continuas y las discretas. Cuando una variable cuantitativa es continua, cuando toma valores decimales, por decirlo así. Es la forma más sencilla de definirlas. Toma valores decimales. Ya, por ejemplo, las notas. Obtuve 6.25 en el examen. No obtuve 6, a menos que los exámenes estén diseñados para eso, pero como no todos tienen los mismos grados de dificultad, va a haber puntos que valen menos que otros. Ya, ustedes ya se habrán dado cuenta. Y aparecen medios puntos, cuartos de puntos, o en otras fracciones. Entonces, toman valores numéricos las variables cuantitativas continuas, mientras que las discretas toman valores
y no hay para dónde, no hay opción, no hay alternativa. Las discretas toman valores enteros, por ejemplo, el número de estudiantes en cada sección. No podemos decir aquí hay 20 estudiantes y medio, ¿verdad? No podemos decirlo. Hay 20 o 21 estudiantes, pero no hay medio estudiante. ¿Ya? O en, digamos, Juan tiene 2 hermanos y medio. No se puede, aunque el que se le asigna el valor medio sea un recién nacido, no. No es un miembro más, es un hermano más, pero no es medio hermano. ¿De acuerdo? Entonces, ahí están los dos tipos de variables cuantitativas, continua y discreta. Bien. Ahí van leyendo más ustedes, ahí está la guía ya aquí hay algunos ejemplos. La guía está en la plataforma, la pueden descargar ahí. Más conceptos, parámetro, el concepto de parámetro. Ya voy un poco atrasado. Parámetro, ¿qué es parámetro? Bien, es una característica numérica obtenida a partir de los datos de toda una población. Por ejemplo, podríamos definir el parámetro nota promedio de los estudiantes del Colegio Español Padre Arrupe en el área de matemáticas. Agarramos todos los promedios de cada sección, desde los chiquitines hasta los más grandes. A esa nota promedio se le llama parámetro porque estamos con toda la población. ¿Ya? Sacamos la media aritmética o la moda o la mediana. Sería también o la desviación típica o la desviación media. Ya sería, si la sacamos de la población, sería un parámetro. Pero si ese indicador se obtiene a partir de los datos de una muestra, a ese se le llama estadístico. Cualquier característica numérica obtenida con los datos de una muestra, eso es un estadístico. ¿De acuerdo? No sé si hay dudas respecto a esto. A esta primera parte. ¿Dudas? ¿Dudas, chicos? ¿Está claro? No, profe, ninguna duda. Ninguna duda. Bien, continuamos entonces. Vamos a continuar. Ahí están unas preguntitas para ustedes. Se les pide escribir ejemplos de población, de muestra, ejemplos de variables en las poblaciones que coloquen, en la muestra que coloquen. Pueden ser las mismas, ¿no? Hay muchas variables. En poblaciones y en muestras. Parámetros en poblaciones y en muestras. En poblaciones, quiero decir, los parámetros son en poblaciones. Estaba haciendo como las variables, pero no. Parámetros es en población. Y estadístico en muestra. Hay que tenerlo bien claro. Estadístico en muestra, parámetro en población. Ustedes pueden poner ejemplos. Recuerden que parámetros y estadísticos son indicadores obtenidos a partir de población en el caso de parámetros y muestra en el caso de estadísticos. Y los indicadores así más conocidos son la media aritmética, la mediana, la moda, la desviación media, la desviación típica o estándar. La amplitud también es una medida de dispersión y otra es el coeficiente de variabilidad. A ver si lo logramos ver. A ver si lo logramos ver. Pero me interesa
media y la típica. Esa sí me interesa. Las medidas de tendencia central también, la moda, la mediana y la media aritmética. En las pruebas que se hicieron este año, mis logros de primer año aparecieron. Y les digo porque esas las he estado viendo, he estado revisando. Bueno, les dejo esa tareita para mañana. Mañana tenemos clase, ¿va? O el jueves. Mañana. Mañana sí tenemos. Pero lo hacen y así lo comentamos rapidito durante la clase. Bien, organización de la información. Aquí viene lo más bonito. Ya no se van a dormir mucho porque lo de teoría como que duerme un poco. Bien. En todo trabajo de investigación hay un planteamiento de problema. Y en ese planteamiento de problema, pues hay que investigar sobre algo específico. Y viene la encuesta. Ya. Una entrevista o un cuestionario. Y de eso, de esa encuesta, resultarán datos, ya sea cualitativos o cuantitativos. ¿Qué viene a partir de ahí? Bueno, se obtienen datos a granel, dice uno. Aquí hay un ejemplo que es sobre un estudio sobre las estaturas de 90 estudiantes de primer año de bachillerato. Supongamos que es de nuestra institución. 90 estudiantes de bachillerato de primer año. Y mediante una encuesta se les pide la medida de su estatura y aparecen todos los datos. Se le llama a granel cuando están así. Y aquí lo único que hemos hecho es en el orden que hemos ido obteniendo los datos, 1, 2, 3, 4, no significa orden de lista porque hay un número continuo hasta 90, podría ser un orden de lista, pero sección tras sección. Correlativo, ¿verdad? Y se les va preguntando y aparecen todos estos valores. El primero que se entrevistó, 154. El segundo, 152. El siguiente, 154. El siguiente, 160. Y así sucesivamente hasta el estudiante número 90, que dio un dato de estatura de 160. Fíjense que aquí tenemos ya la materia prima para trabajar en esto de la estadística. Datos numéricos. La estadística descriptiva ha propuesto, ha definido más bien, ha definido métodos, procedimientos para organizar la información. Y lo primero que hace es ordenarla en forma ascendente o descendente, como se quiera. Yo prefiero en forma ascendente. Y aquí ya no me interesa el número correlativo, solo me interesa tener las estaturas ordenadas en forma ascendente. Fíjense que comencé por 150, que es el menor de los valores. El primer trabajo que tiene que hacer uno aquí en esta tabla es buscar el menor valor. Entonces viene y busca, ¿verdad? Busca esos valores. Y yo lo que hago es, me voy por todas las columnas o filas y busco el menor valor. Es 150. ¿Ya? 150. ¿Y cuántos hay? Bueno, los marco. 2, 1, 2, 3. ¿Dónde hay más? Si detectan uno, me dicen.
4. ¿Hay algún otro? 5. Si detectan uno que no lo vea yo, me dice. Creo que 5 hay. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. Y los coloco aquí 150, 150, 150, 150, 150. Esto es lo más seguro, porque después viene en el procedimiento otro paso que me lo facilita, esto de colocar los datos así. El valor que le sigue a 150 es 151 y comienzo a buscar 151. 151, ¿dónde está? Aquí está, miren. Y sigo buscando, sigo buscando, sigo buscando, sigo en la búsqueda, sigo en la búsqueda y no encuentro más. Anoté solo un 151. Sigo con el 152. 152, vamos a ver, lo voy a tachar de rojo. Aquí hay uno, aquí hay otro. 1, 2, 3. Y esta es la mejor forma, miren, de irme así, fila por, columna por columna o fila por fila. Encuentro otros 152. Ya no hallé. ¿Será cierto que solo hay 3? ¿O habrá más? 1, 2, 3, 4. Hay 4, dice aquí, encontré otro. ¿Dónde estará? Lo En la busco. fila 11, hasta el En la, final. en la fila. Ahí está. Ahí está. Vale, ya ven. 4 ojos ven más que 2. Y ahí está el otro. Y de ahí seguimos con el 154 y así hasta terminarlo. Fíjense que si lo ordenamos así, en esta tabla tenemos el menor valor y el mayor valor. Si lo hacemos bien, esto nos va a cuadrar. Son 90. Aquí hay 6 filas y hay 15 columnas, creo. 6 por 15, 90. Resultaron todos los datos de aquí. Entonces nos va cuadrando. Este paso de ordenarlo es muy, muy importante. Porque nos permite en este proceso construir una tabla de frecuencias de una manera más sencilla. Una tabla de frecuencias es una tabla en la que se coloca el valor de la variable una vez y a la par se pone otra columna con el número de veces que aparece ese valor de la variable. Vean aquí. Vamos a ponerle este color. Veamos. 150. ¿Cuántos 150 hay? Hay 5. Lo colocamos aquí. 150, 5 veces. 151. Solo una vez. 151, 1. 152. ¿Cuántas veces aparece 152? 4 veces. Lo colocamos aquí. 4 veces. Y continuamos. 154 aparece 3 veces. 155 aparece 9. Creo que es el que aparece más. Hay 9 estudiantes con estatura de 155. 9 no es una gran cantidad de 90,
pero vemos que se concentra un poco ahí. Luego aparecen otros valores de estaturas con una numeración siempre un poquito alta, 7, 7, 7, y luego 5. Si se fijan, el que mide 185, 1. Ya aparece más la estatura de abajo, la menor, con más veces. ¿De acuerdo? Entonces, a esto se le llama tabla de frecuencias. En esta distribución hay dispersión, bastante dispersión, porque los datos están regados en un buen intervalo y no están como tan distribuidos, se le llama concentrados en un valor medio, no están ahí, no están tan ahí, están más hacia abajo, hacia el valor menor. ¿Ya? Todas estas particularidades de las que le estoy hablando es difícil verlas aquí, porque aquí lo que vemos es una tabla con números. Difícilmente podemos ver con facilidad, bueno, ya lo digo, cuando lo digo difícil, ya no es porque con facilidad, no podemos determinar cosas particulares así fácilmente. Por ejemplo, si yo les pido en esta tabla, ¿cuál es el mayor valor? ¿Cuál es la mayor estatura? Hay que comenzar a ver todo esto. Y sabemos en la otra tabla, sabemos que es 185. Pero ¿dónde está ese 185? Aquí, ve. Aquí está el mayor valor. La mayor estatura. Ya en la tabla, en esta tabla cuesta verlo, pero nos venimos a la tabla ordenada y ya sabemos que está al final. Y solo es uno. En la tabla de frecuencias ya tenemos. Solo es un estudiante el que mide 185. Y podemos determinar más particularidades. ¿Cuántos estudiantes hay que miden 160? 7. ¿Cuántos hay que miden 170? 7. ¿Cuántos hay que miden 150? 5. ¿Que miden 180? Solo 1. ¿Ya? Que miden entre 165 y 170. ¿Cuántos hay? 7, 10, 13, 16, 19 y 26. Ya fácilmente nos damos cuenta. Entonces, en esta tabla de frecuencias se descubren más particularidades, peculiaridades. Se pierde la individualidad de los datos, no tanto, pero se gana en que esta tabla es un poco más compacta, pero hay todavía más compacta. Y eso es hacer grupos, así como este de 165 a 170. Hacer grupos. Pero esos grupos no los vamos a hacer así por así, ¿verdad? Hay procedimientos para hacerlo. En el desarrollo de esta guía de trabajo, se optó por hacer 8 clases. Y aparecen aquí 8 grupos. 8 grupos. 2, 4, 6, 8. Resultaron 8. Pero en realidad en el proceso resultan 7 y se puede hacer una más. Porque resulta que cuando se hacen las 7, sobra el 185 que no está en ningún grupo y solo por el 185 hay que hacer otro grupo y eso se puede. Ahora, ¿cómo se define el número de clases, el número de grupos? Hay cierta convención entre la gente que maneja esto que se
se ponen de acuerdo en el tamaño de la población o de la muestra para hacer tantas clases. Se sugiere clases entre 5 y 12 clases según el número de datos. Digamos una distribución que tenga 50 datos, podríamos hacer 5 clases. 6 clases podríamos hacerlo. Si tiene 70, podríamos hacer 6 o 7. Si tiene 100, podríamos hacer 7 clases. Si tiene más, ya podríamos hacer 10 clases. Muchos más, ¿verdad? Si tiene 200 datos, podríamos hacer 12 clases. Bien las podemos hacer. Implica resumir bastante la información. También eso depende del tipo de población o del tipo de variable. Fíjense que ocurre que la variable estatura tiene como un comportamiento, se le llama normal, porque tiende a concentrar los datos en el punto medio de el mayor valor y el menor valor. Entre el menor valor y el mayor valor extraemos el punto medio y más o menos ahí se concentran. La frecuencia mayor se va por ese lado, entonces se dice que es una distribución normal. Ese tipo de comportamiento lo tienen algunas variables, por ejemplo, estatura, peso, notas. Bueno, quizás el peso ya no es tan normal, ¿verdad? Porque en la sociedad, por ejemplo, en los norteamericanos, es común encontrarse con muchos jóvenes ya obesos. Y hay unos tan obesos que pesan, ¿qué? 300 libras. Y hay que no son muchos, ¿verdad? Que no son muchos, ¿no? Sí. Pero se van concentrando en pesos como 150, 170, 200 y 200 un poco más. Y hay algunas concentraciones en pesos muy bajas, 100, 110 libras. Entonces se van como a los extremos, pero muy poco, ¿verdad? Y la mayoría se concentra en un peso intermedio, igual las estaturas. Siempre, en todos los grupos poblacionales se van a encontrar gente bajita, gente muy alta y gente con una estatura media, que cambia de sociedad a sociedad, de país a país. Igual con los pesos, igual con las notas. Se observa esa tendencia. Fíjense qué interesante esto, porque uno aprende a saber qué tipo de campana, dice uno en estadística, es la que genera. Y viene el nombre de campana del tipo de gráfico que genera, que forma, ¿ya? Normalmente estas gráficas son como una montaña. Comienza con el menor valor con pocos y a medida que se va subiendo, sube la cantidad de valores y luego comienza a bajar hasta llegar al mayor valor, que hay menos. Entonces hace como un gráfico parecido a una montaña, algo así, como un cerro, un volcán más bien. Entonces dice la campana, porque tiene forma de campana. Ya, pero ese es de acuerdo al tipo de variable. Tipo de variable. No sé si sienten ustedes, pero está lloviendo aquí ya. Se siente bien rica la brisa. Escuchan el ruido de la lluvia. Hola, hola. ¿O lo durmió? Hola. No, profe, No, no se profe, no se profe. escucha. No se escucha el ruido de la lluvia. Está lloviendo bien rico. Bueno,
Bien, vamos a concentrarnos entonces ahora en la distribución de clases y frecuencias. En esta distribución que he construido aquí, vamos a formar, se piensa en 7 clases, pero sale una más. ¿Y cómo es que se piensa en 7 clases? Vaya, aquí en esta tabla tenemos el mayor valor es 185, el menor es 150. Si a 185 le quitamos 150 nos da 35. Si lo dividimos entre 7 nos da 5. Significa un ancho de clase de 5. ¿Y el ancho de clase a qué se refiere? A esto. La clase comienza con 150. ¿Cuántos valores deben estar ahí? 5. 150, 151, 152, 153 y 154. El 153 no aparece como valor de la variable, pero es un posible valor. Pudo aparecer. Entonces lo consideramos. Aquí hay 5 valores. En la tabla, en la distribución de clases y frecuencias, hay 5 valores. Y formamos el primer grupo de 150 a 154, tomando en cuenta esos valores extremos. Y venimos y comenzamos a contar desde 150 hasta 154. Y nos venimos a esto. Esto se llama frecuencia absoluta en la distribución, en la tabla de frecuencia y en la distribución de clase de frecuencia. Pero en la distribución de clase y frecuencia, como estamos agrupando varios valores de la variable, sumamos todo esto. Es decir, hacemos un grupo con estaturas de estudiantes comprendidas entre 150 y 154, incluyendo los dos valores extremos. Hay 5, 6, 10, 13. Y colocamos ese valor aquí. A eso se le llama frecuencia absoluta. La siguiente clase iría de 155, damos un salto, 155 a 159. ¿Qué hicimos? A 150 le sumamos 4, obtenemos 154. A 155 le sumamos 4, obtenemos 159. Y si vamos así, este ancho de clase lo vamos a mantener. Esa es una de las características de una distribución de clases y frecuencias. Todas las clases deben tener el mismo ancho. A menos que haya un motivo muy fuerte, podemos hacer una clase diferente. Si no, todas las debemos hacer con el mismo ancho. ¿De acuerdo? Ahora contamos de 155 a 159. 155 ya lo tenemos marcado aquí. Hasta 159. Aquí. Contemos. 9 más 1, 10, más 1, 11, más 2, 13. Y nos venimos a la distribución. 13. Segunda clase. Tercera clase, 160, 164. 160 hasta 164. El 160 ya lo tenemos ahí. 164 aquí. Y contamos. 7 más 3, 10. 12, 17, 18. Hay 18 valores comprendidos entre 160 y 164, incluyendo estos extremos. 18, de 165 a 169, 165 a 169, desde este 7 hasta aquí. 7 más 3, 10, más 3, 13, más 3, 16, más 3, 19. Hay 19. Y así
sucesivamente. Vean que esta última clase solo tiene un valor de la variable. Un estudiante que mide 185, no hay nada más. Por ese valor se creó esta clase. No es problema, se puede crear siempre alguna más si fuera necesario. Ya. ¿Qué deben tomar en cuenta? Que tiene que ser el mismo ancho. Y tiene que ser el mismo ancho por la respuesta la tiene más adelante, y es para calcular índices. Ahí tiene que ver, ahí está la explicación, pero lo voy a explicar en el momento. Si seguimos así, la siguiente clase 20, la siguiente 4, la siguiente 2 y 1. Y tenemos organizada la distribución en clases y frecuencia absoluta. ¿Ya? Esta columna se llama frecuencia absoluta. Y estas son las clases, pero aquí en las clases cada grupo tiene dos valores límites. A esto de aquí se le llama límite inferior. Y a esto de aquí se le llama límite superior. Y fíjense que tener este tipo de límites de 150 a 154, si esto lo colocamos en una recta, ponemos este, el otro iría de 155 a 159. Estos como que no son valores límites. Se les llama en realidad límites aparentes. Entonces surge la necesidad de crear unos límites reales. Y ese límite real es el punto medio entre este, que corresponde a 154, y entre este otro, que corresponde a 155. Entonces el límite real, aquí en este caso, y este valor sí ya sería un límite. Este grupo llega hasta aquí y el otro comienza de ahí. Sería en este caso 154.5. En este otro, como va a estar por aquí 160, entonces va a ser 159.5. Si se fijan, a este se le suma 0.5 y a este se le resta 0.5. Al inferior se le resta 0.5. Entonces el límite aquí va a ser 149.5. ¿Ya? Y ahora sí, ya son límites. Y es necesario saber esto porque lo vamos a necesitar. Vamos a encontrar los límites reales porque estos son los que se utilizan para el cálculo de media aritmética, de mediana, moda, y la media aritmética sirve para encontrar desviación media y desviación típica. Y también porque de una de ellas depende el coeficiente de variabilidad. Entonces, tienen que saber encontrar esto. Estos se llaman límites reales. Estos de aquí se llaman límites aparentes. Así, aparentes. En realidad no son límites, porque estos valores no son separados. ¿Ya? En algunas distribuciones ocasionan un poco de
confusión. Entonces, si nosotros queremos encontrar límites reales de un solo, vemos el menor valor, 150, 149.5, y ahí vamos sumando. Y el valor que nos vaya resultando, ese valor es el que vamos a ir colocando, y así vamos a ir de acuerdo a las clases como las querramos, ¿verdad? Pero hay forma de encontrar el ancho de clase, y el ancho de clase es esto. Bueno, ya se los había explicado ahí, cuántos valores hay de aquí hasta aquí. Cuando lo hacemos en los límites aparentes, a este le restamos este, nos da 4 y le sumamos 1. Cuando lo hacemos en los límites reales, a este le restamos este y ya nos da el valor, el ancho de clase. 159.5 menos 154.5 es 5. Y aquí nos va a dar 5. 154 menos 150 es 4. Más 1, 5. El ancho de clase es 5. Ya. Y significa, esto tiene explicación en esto. Miren. Aquí están los 5 valores. Ese es el ancho de clase, 155. Pero si alguien resta, daría 4. Pero el ancho de clase no es 4, sino que es 5. Pero los límites aquí, estos límites en estas clases así, no se repiten. El superior con el inferior de la siguiente no se repiten. En los reales, sí. Aquí sí se repiten. Les voy a adelantar. Esto se hace así cuando se construyen los gráficos. Y también cuando se calcula la moda y la mediana. Ya. En los gráficos, el gráfico de barras en variable continua se llama histograma. Así se le llama, histograma. En la próxima clase lo vamos a ver eso. Es el histograma. En variable cuantitativa y variable cualitativa y cuantitativa discreta se llama gráfico de barras, que son barras separadas. La diferencia es que el gráfico de barras, las barras son separadas, y en el gráfico histograma, las barras son unidas, porque es una variable continua. En eso tiene la explicación esto. Pero en su momento, se lo voy a recordar y le voy a decir, por esto es que esos límites son así. ¿De acuerdo? Bueno, jovencitos, necesitaba tocar el tamaño del intervalo de clase, pero esto es un poquito largo. Bueno, lo dejamos aquí. En la clase de mañana vamos a profundizar en esto. ¿De acuerdo? Se cuidan, pasen feliz día. Adiós, profe. Pues. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Lindo día. Gracias, profe. Lindo Buen día. día.